Esperemos un momento a que se conecte el resto de la clase. ¿En qué red estoy? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En las clases pasadas vimos redacción y lectura. Y en la clase de hoy vamos a ver cómo se aplican esos dos aspectos de la comunicación escrita en un contexto muy específico, en particular en los contextos académicos, ¿vale? Vamos a ver cómo se aplica la redacción en el contexto académico. Cómo las estrategias de redacción que vimos se pueden aplicar en un cierto tipo de textos que manejamos en las escuelas, ¿no? Preparatoria, universidades, etcétera. Entonces, los temas de hoy. Los temas de hoy son los textos académicos, cuáles son, en qué consisten, para qué sirven, y la escritura de un texto académico. ¿Cómo es el proceso de escribir un texto académico? ¿Vale? Y bueno, vamos después, que yo creo que si nos da tiempo porque son solo dos temas, después vemos unos ejercicios de comprensión de lectura, ¿vale? Para practicar lo que vimos en la clase anterior. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con unas preguntas de reflexión, brevemente. ¿Para qué sirven los textos académicos y qué proceso hay que seguir para redactar un texto académico? Pensemos sobre estas preguntas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes han leído textos académicos? Es probable que sí. Para qué creen que sirvan los textos académicos o en qué se diferencian de los textos normales? De los textos que vemos en el día a día, como artículos o obras literarias. ¿Qué piensan ustedes? Son informativos como algún libro de alguna materia. Exactamente. Nos informan de algún tema en específico, ¿no? Como las enciclopedias o un libro de física o un libro de historia, etcétera. ¿Y qué proceso hay que seguir para redactar un texto académico? ¿Tienen un proceso especial o se redactan como cualquier otro texto? Sí tienen un proceso especial. Exactamente. ¿Por qué será? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Por qué los textos, por qué este tipo de textos, por qué los textos académicos siguen un proceso diferente al resto de los escritos, ¿no? Porque su proceso es diferente al de una escritura creativa, por ejemplo, ¿no? Como puede ser la de un texto literario. Varios pasos desde la investigación, exactamente. Esa es su principal característica. Tienen que tener una investigación previa. ¿Vale? Varios pasos comenzando con una investigación. Aunque hay pasos antes de la investigación, durante la investigación y a la hora de la redacción, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ok, ya nos dieron bueno, ya son las 7:20, entonces ya vamos a entrar en materia. Muy bien, entonces, los textos académicos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, los textos académicos nos ayudan a estudiantes, a profesores, nos ayudan a producir conocimiento, a producir y a difundir conocimiento. ¿Qué significa producir conocimiento? Bueno, que como resultado de cada proceso de investigación o de escritura académica,
se da un cierto conocimiento sobre alguna materia. Cuando nosotros investigamos sobre cualquier cosa, generamos conocimiento. Bienvenida, novia. Estamos viendo los temas de hoy, son los textos académicos. Y bueno, estamos apenas empezando. ¿Qué son y para qué sirven? Entonces, nos ayudan a producir conocimiento. Esto quiere decir que el comunicar en nuestro escrito los resultados de una investigación nos ayuda a que otras personas lo puedan añadir a su sistema de conocimiento. ¿Se acuerdan que veíamos que el proceso de lectura es un proceso también en el que nosotros aportamos nuestros propios esquemas, en el que lo que leemos, la información que leemos, se hace significativa, es decir, la integramos a nuestro propio sistema de creencias y de conocimientos. Por lo tanto, cuando creamos textos académicos, cuya intención idealmente es difundirse, pues estos textos van a contribuir a que quien los lea los integre a su sistema de conocimientos, ¿no? De creencias o de reflexiones, etc. Entonces, por eso decimos que nos ayudan a producir conocimiento. Evaluar conocimiento. ¿Por qué evaluar conocimiento? Porque, bueno, en un texto académico, una persona académica, un profesor o un estudiante, puede leer y hacer una lectura crítica. Decir, juzgar el texto que está leyendo y decir qué le parecen los puntos, qué le parecen los argumentos, qué le parece la descripción de un fenómeno, etcétera, ¿no? Entonces, nos ayudan a evaluar el conocimiento generado por otras personas en los textos académicos. Es decir, escribimos algo, comunicamos una cierta información que queremos comunicar y otra persona puede evaluarlos. Por ejemplo, un alumno escribe un texto y un profesor lo evalúa, ¿no? Lo juzga y evalúa si el alumno aprendió bien a investigar o si está investigando bien el tema. O, por ejemplo, un alumno lee el texto de algún autor y lo critica. O incluso del profesor. Y el alumno lo critica, lo juzga, ¿no? Dice qué tal le parece y esto precisamente significa evaluar el conocimiento, ¿vale? Evaluar esas ideas, porque recuerden que no es algo estático, ¿no? El conocimiento no es algo que nada más se acumula y se acumula y se acumula, es algo que está en constante movimiento. Es algo que estamos produciendo e integrando a nuestro propio sistema cognitivo, ¿vale? Entonces, nos ayudan a exponer y criticar puntos de vista, por lo mismo que ya les decía, nos ayudan a exponer argumentos, a argumentar y a criticar los argumentos de alguien más, y nos ayudan, y en general, toda esta dinámica genera una discusión. Bienvenida, Sara. Toda esta dinámica de producir y evaluar conocimiento genera una discusión. Y esa discusión es como si tuviéramos un diálogo. Alguien propone algo, otra persona responde, y del resultado de esa discusión se da nuevo conocimiento, se dan nuevas ideas, ¿vale? Esto en filosofía le llamamos dialéctica, lo vamos a ver después con más detalle en las clases de filosofía. Entonces, la discusión mediante textos académicos pues precisamente contribuye también a la generación de conocimiento, ¿vale? A la producción de conocimiento. Y pues precisamente eso. Sirven para su adquisición y para su difusión. Ahora, ¿cómo escribir un texto académico? Bueno, la primera característica y la más importante es que el lenguaje que emplean es formal. Un texto académico no emplea un lenguaje coloquial. Es decir, no le decimos a la persona, por ejemplo, no usamos la segunda persona del singular. Es decir, o incluso la segunda persona del plural. No usamos ni el tú ni el ustedes, ¿no? En un texto académico no nos vamos a poner a decir, ay, pues fíjate que el crecimiento celular observado en mi caja de Petri no fue lo que yo esperaba porque me fijé que bla, 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 y hablamos en primera persona, hablamos en segunda persona. Eso no se debe hacer. El estilo formal tiene que ser impersonal, ¿vale? Los textos académicos tienen que ser impersonales. Decir cosas como se observó que el crecimiento celular en la caja de Petri fue de tal, 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 bla, 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 ¿vale? Tiene que ser formal e impersonal. Y, por ejemplo, ahora, es un poquito diferente quizá en los ensayos.
En los ensayos estamos dando una opinión fundamentada. Bueno, lo vamos a ver ahorita más, con más detalle. Entonces, sí, a lo mejor en los ensayos se puede usar en ciertas partes para exponer argumentos en la primera persona, pero es muy esporádico, ¿no? El tono del texto tiene que ser formal. Y bueno, tiene una estructura definida. Ya no vamos a mencionar cuál es la estructura de los textos académicos porque ya le hemos dicho de sobra. Introducción, desarrollo, conclusión, y ya sabemos para qué sirve cada una de las partes y en qué consiste, ¿vale? Y lo más importante, pues es el resultado de un trabajo intelectual, como nos mencionaba Ulises. Un trabajo como investigación, observación de fenómenos, reflexión o crítica, ¿no? Investigación, digamos, es algo común a todos los temas, todas las materias, sean ciencias naturales, sociales o humanidades, pues tenemos que hacer investigación para producir un texto académico. La observación de fenómenos, esto quizá corresponde más a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Ojo con que las ciencias sociales también observan fenómenos, que muchas veces no se suele pensar en eso, ¿vale? Se suele pensar que las ciencias sociales son ciencias blandas porque no son experimentales, pero eso no significa que no tengan componentes empíricos o componentes de observación, ¿vale? Y algo que corresponde un poquito más a los textos de humanidades, la reflexión o la crítica. ¿Sale? Entonces, esta es la definición y la función de los textos académicos. La función depende siempre, la función de un texto, el propósito de un texto, va a depender siempre de la intención con la que lo escribamos. A esto recuerden que se le llama intención comunicativa, ¿vale? La intención comunicativa de un texto determina el discurso y el lenguaje. Entonces, pues primero hay que tener muy claro para qué queremos nuestro texto. Ok, bueno, ¿cuáles son los tipos de textos académicos? Bueno, los podemos clasificar de acuerdo precisamente a su propósito, a su intención comunicativa. Tenemos textos de síntesis, como resúmenes y sinopsis. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno. Pero ya mencionamos un poquito sobre los resúmenes y los sinopsis en la clase anterior. Tenemos textos críticos como las reseñas, textos informativos como la monografía o el informe, y textos argumentativos como el ensayo, el artículo o la tesis, o la tesina quizá también, ¿no? Aunque la tesina es un poco más de tipo reflexivo quizá. Es una argumentación un poquito menos concluyente, pero bueno. Entonces, de síntesis, críticos, informativos, argumentativos. Fíjense que la intención de cada uno de estos es diferente. Vamos a ver por qué. Ok, bueno, ¿cuáles son los principales textos académicos? Hay más, pero estos son los más comunes y los más relevantes para lo que vamos a ver hoy. El resumen. Bueno, el resumen es simplemente la síntesis de un texto más largo. Es decir, resumir, es sintetizar, es englobar la idea general de un texto en un texto más pequeño, ¿vale? Entonces, presenta únicamente las ideas más relevantes, no entra en detalles, como si lo hace el texto original, omite esos detalles específicos porque lo que busca es un panorama más general, ¿no? Y algo muy importante, emplea la paráfrasis del texto original. Un resumen no es nada más agarrar pedazos del texto original y pegarlos en un nuevo texto que quede más corto. Eso no es un resumen, ¿vale? A veces tenemos ese vicio porque en la primaria nos dicen, haz un resumen de las páginas no sé cuántas de tu libro de no sé qué. Y lo que hacemos es subrayar con marcador y luego copiar ese texto en el cuaderno y ya, ese es nuestro resumen. Y nos lo califican bien, ¿no? Entonces nosotros nos vamos con la finta de que eso es un resumen. Y bueno, a lo mejor para la primaria está bien. Pero en realidad un resumen consiste en más cosas. Más bien, un resumen es más que eso. Un resumen es una escritura, es un proceso en el que nosotros somos autores, ¿vale? Un proceso en el que una persona es autora y como una persona, como esa persona es la autora, esa persona debe escribir con sus propias palabras. Por eso se dice que emplea la paráfrasis, ¿vale? El resumen es escribir nosotros mismos una, una síntesis del texto leído, de un texto más largo. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quisiera leer fragmentos inconexos de un texto original,
pues agarraba un libro y me pondría, agarro un libro y me pongo a leer aleatoriamente, ¿no? Me pongo a leer, a ver, voy a leer este pedacito y luego leo este otro pedacito y luego leo este otro pedacito y ya, ¿no? O sea, ¿para qué generar un nuevo escrito que tiene exactamente el mismo texto que el anterior? Esto no tiene sentido, no aporta nada a nadie, porque pues nomás eso ya se escribió, está en el texto original, ¿vale? Y además, algo muy importante, si hacemos eso de pegar pedazos de texto en un texto nuevo, lo que estamos haciendo básicamente es quitarle la coherencia y la cohesión, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que la coherencia es el hilo lógico de ideas que sigue un texto. Y si nosotros agarramos pedazos de párrafos y los amalgamamos todos en una nueva cosa y un Frankenstein extraño malhechote, pues la coherencia se pierde, el hilo lógico se pierde porque si nosotros cortamos un hilo y ponemos segmentos de ese hilo en otro lado, pues eso no hace un nuevo hilo. Eso solo hace segmentos de un hilo, ahí, puestos uno al lado de otro, pero eso no es un nuevo hilo. No está conectado, ¿vale? Entonces, perdemos la coherencia del texto original. Perdemos la cohesión, por ejemplo, si eliminamos nexos y signos de puntuación que conectan ideas. Perdemos la cohesión. En este ejemplo de los hilos, mi nuevo, digamos, cortamos un hilo en pedazos y agarramos solo unos cuantos pedazos, el nuevo hilo no está conectado, no es una unidad, ¿vale? El hilo anterior, imagina, el hilo anterior, es decir, el texto anterior es una unidad, funciona como un todo, ¿no? Es un hilo completo. Si lo cortamos en pedazos y agarramos solo ciertos pedazos y los pegamos, eso no nos da un nuevo hilo, eso no nos da una nueva unidad, eso nos da simplemente un montón de pedazos inconexos, perdón. Un montón de pedazos inconexos, desconectados. ¿Vale? Entonces, un resumen es un nuevo escrito con una nueva lógica, una coherencia y una cohesión propia. Por eso por eso no es una amalgama de secciones del texto original. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con los resúmenes. Hay que hacerlos de forma correcta. Ahora, las reseñas. A veces solemos confundir la reseña con la sinopsis. La sinopsis es el resumen de una narración. Y esta narración puede ser la de una película o la de una obra literaria, ¿vale? Ahora, la sinopsis, por ejemplo, la vemos en sinopsis y reseña ambas, a lo mejor no suena como, a lo mejor no suena similar por ¿cómo se llama? Porque ambas se relacionan con películas, ¿no? Solemos leer sinopsis y reseñas de películas. Y pues sí, pero no son lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una reseña es cuando una persona critica, por ejemplo, la película. Una persona juzga la narración en la reseña, aunque la reseña también se puede hacer de un texto informativo o de un ensayo, ¿vale? Entonces, o incluso de una conferencia. Se puede reseñar una conferencia. Y en una reseña, que la reseña es un texto de tipo crítico. ¿Por qué? Porque nosotros usamos nuestro juicio para evaluar lo que presenta la reseña, ya sea la información o los argumentos, o la narración. Nosotros evaluamos qué tal está la narración, ¿no? Entonces, en la reseña tenemos que valorar, tenemos que usar nuestro propio criterio. Por lo tanto, una reseña es un texto expositivo y no es un texto de síntesis. No es un texto que voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, la reseña no es lo mismo que el resumen. Muchas veces, a lo mejor los confundimos a veces. La reseña es una crítica propia y el resumen es una síntesis de otro texto, ¿vale? Ok, entonces, ¿en dónde iba yo con esto de la reseña? Y por ejemplo, cuando vemos la reseña de una película, el autor de la reseña nos dice si vale la pena verla o no, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor ejerce su facultad crítica y la juzga. Dice, ay, no, esta película es una porquería. Cuando la reseña. Ahí tenemos por aquí una cámara, un micrófono encendido. Ok. Entonces, en la reseña, el autor juzga, ¿vale? Y el ejemplo son las reseñas de películas. Pero les digo, puede haber reseñas de todo tipo de textos, ¿vale? Ok.
Muy bien. Entonces, el discurso. ¿Qué discurso tiene que emplear la reseña? El discurso que tiene que emplear, precisamente como estamos exponiendo opiniones propias, juicios propios, tenemos que emplear un discurso de tipo argumentativo, ¿no? Esto por la propia definición de la forma argumentativa del discurso. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, comentario? Coméntenme por micrófono o por texto, coméntenme si hay alguna duda o comentario. Mientras le contesto a un alumno o alumna que me escribió. Bueno, parece que vamos bien, ¿no? Muy bien. Bueno, continuamos. Resumen, reseña y pasamos al informe. Ok. El informe es un texto el informe no es un texto ni de síntesis ni un texto crítico. El informe es un texto quizá un poco más objetivo, un texto un poco más descriptivo, ¿vale? Sin embargo, tiene ciertos aspectos de discurso argumentativo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el informe se busca retratar de forma objetiva, de forma clara, ciertas observaciones que uno hace. Por ejemplo, se hacen informes de investigaciones de laboratorio, de experimentos de laboratorio, ¿no? Si nosotros hacemos un informe de un experimento en un laboratorio, tenemos que contarlo, por decirlo así, tenemos que retratarlo en el texto de la manera más fidedigna posible. Es decir, de la manera más objetiva posible, de una manera que contemos exactamente qué fue lo que pasó en el laboratorio y qué fue lo que observamos. No podemos aquí poner, yo pienso que pasó esto en el microscopio. No, lo que pasó en el microscopio pasó y si tú lo observaste, si tú no lo observaste, entonces hiciste un mal experimento, ¿no? Entonces, un informe precisamente es solamente retratar la realidad o representar más bien la realidad en un texto, de la manera más objetiva posible. Nuestras observaciones, que en teoría tienen que ser directas, las retratamos de la manera más objetiva que podamos y por lo tanto tenemos que emplear un lenguaje de tipo, un lenguaje en su función referencial, haciendo referencia a los fenómenos que observamos y tenemos que emplear una forma del discurso principalmente descriptiva. Pero el informe también incluye, de cierta forma, también incluye cierta forma argumentativa del discurso. Acuérdense que un solo texto puede manejar varias formas del discurso. ¿Por qué el informe también maneja la forma argumentativa? Porque no basta con observar los datos, también hay que interpretarlos, ¿vale? ¿Qué significan las cosas que observamos en el laboratorio, por ejemplo? En los experimentos científicos, em, raras veces observamos directamente el fenómeno que queremos describir. Eso a lo mejor lo observamos en los fenómenos macro, ¿no? A nivel macro, pero a nivel micro, donde no podemos observar directamente con los ojos los fenómenos, hacemos una observación indirecta a través de un microscopio, a través de un telescopio, a través de pruebas como, no lo sé, pH o pruebas como esta que se llama espectrometría, que es depende de las frecuencias de luz que emita una cierta materia, etcétera. Esto es una observación indirecta y tenemos que interpretar qué es lo que qué es lo que estamos observando en el microscopio, ¿no? A lo mejor en el microscopio sí es una observación un poco más directa, pero por ejemplo, si observamos ciertos patrones de luz o si observamos cambios químicos en un experimento de biología, pues nosotros no observamos directamente los cambios químicos, no observamos las moléculas descomponerse y volverse a componer, por ejemplo, ¿no? No observamos la reacción directamente, la observamos indirectamente. Entonces, esta observación, estos datos obtenidos de la observación, como no los observamos directamente, no podemos hacer uso del lenguaje referencial. Tenemos que interpretar y hacer y decir, sustentar nuestra interpretación
con argumentos. Es decir, ¿por qué lo observado se puede interpretar de esa manera? Entonces tenemos que hacer uso del discurso argumentativo, ¿vale? El discurso descriptivo para describir nuestras observaciones directas o indirectas y el discurso argumentativo para justificar nuestra interpretación. Entonces, bueno, el informe pues tiene la misma estructura de introducción, desarrollo, cierre. En la introducción, bueno, ya sabemos para qué es la introducción. En el desarrollo, pues ponemos las observaciones y todo esto y la interpretación quizá. Y en la conclusión podemos poner también una interpretación general de qué significó todo lo que observamos, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, ¿qué más? Y bueno, Yasmín, dinos si ya, si tu conexión ya es más estable. Espero que sí. Bueno, tenemos a dos Yasmines. Yasmín Roldán y Yasmín solamente. Esperemos que tu conexión ya sea un poquito más estable. Y bueno, si no, pues en la clase grabada, como ahorita estoy al lado del módem y se está subiendo la nube, en la clase grabada no debería haber ningún problema. Según esto, mi conexión es estable. Y si me escuchan bien, significa que no hay ningún problema con la clase grabada. Sí, ya es que de repente se traba mi compu y creo que ingresé desde la web y el desde Zoom. Mm, ok, sí, eso me pasó en una clase. Si tienes la app instalada en la compu, usa mejor la app, porque a mí también desde el navegador se me trabó y me trabó toda la computadora. Entonces, Sí, a ver, voy a salir desde aquí y voy a quedarme con el otro nada más. A ver, gracias. sí, lo que le disminuye trabajo a tu compu, ¿no? A veces los procesadores o los discos duros, no dan para mucho. Bueno, cualquier problema, dinos, Sí, de ¿vale? hecho. Sí, pero ya está bien. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. El informe, bueno, entonces, en el informe predominan la forma expositiva y argumentativa del discurso, ¿vale? Positiva, argumentativa, precisamente por lo que ya les menciono, la observación de datos y la interpretación de dichos datos. Entonces, la ciencia no es nada más un trabajo en el que, bueno, hablamos de la ciencia, pero en realidad un informe puede ser de todo tipo de cosas. Puede ser un informe de actividades académicas, el informe de una conferencia, el informe de quizá de un proceso, por ejemplo, quienes estudian pedagogía, pues pueden, a veces les van a pedir informes sobre un programa académico, ¿no? Sobre ciertas prácticas académicas. Entonces, pues aquí no observamos directamente datos, pero pues, observamos cómo se desenvuelve el aprendizaje en el grupo. Describimos de manera expositiva y argumentamos argumentamos si creemos o no que el aprendizaje se logró, ¿vale? A lo mejor alguien de ustedes va para pedagogía, le interesa pedagogía. Entonces, bueno, eso respecto al informe. Ahora, la monografía. Bueno, la monografía es un texto meramente expositivo. Y aquí hay que tener mucho cuidado. A veces cuando decimos que, o sea, la monografía sí es un texto de investigación. De eso no hay duda, ¿vale? Pero quizá la monografía a veces pensemos que es la única forma de hacer una investigación y no. La monografía es simplemente una exposición y como ya vimos, en una exposición no presentamos nosotros nuestros argumentos. En un texto de tipo expositivo, simplemente explicamos un tema de forma clara, objetiva, concisa, etcétera, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, la monografía solo recopila, explica y presenta la información de un único tema. La monografía trata de un solo tema, entonces es un texto súper específico. Vean la raíz de las palabras. Monos, que significa uno o singular en griego, singular más bien, mono, y grafía, que básicamente se refiere a todo lo que sea escrito o lo que sea pues, gráfico, ¿vale? Entonces, monografía, la escritura de un solo tema o escrito de una sola cosa, ¿vale? La monografía, muchas veces, por ejemplo, cuando nos dejan hacer trabajos de investigación en la secundaria, quizá, lo que hacemos son monografías, incluso en la prepa. Secundaria y prepa, cuando nos dejan hacer trabajos de investigación, muchas veces acabamos haciendo solamente monografías. ¿Por qué? Porque pues lo que hacemos es investigar un tema, recopilar la información y ¡pum! La presentamos en nuestro trabajo, así bien orgullosos,
pero no damos nosotros una valoración crítica, como podría ser en una reseña. No presentamos argumentos propios, como podría ser en un ensayo. Entonces, en la monografía, si lo único que hacemos es presentar información, lo que estamos haciendo es una monografía, ¿vale? Y se puede. Es decir, hay trabajos académicos o evaluaciones académicas que específicamente que piden estar en forma de monografía, ¿no? Si queremos explicar un tema digamos, exponer y explicar un tema sin importar nuestras propias valoraciones, es decir, sin meterle una crítica nuestra o sin expresar argumentos por los cuales pensamos que es así, o sin informar de un de un fenómeno observado, perdón, pues la monografía es el texto por excelencia, ¿no? Tenemos que solo presentar esa información sin nada más, lo más objetivo posible, lo más descriptivo posible. En la monografía predominan las formas descriptiva y expositiva del discurso, ¿vale? Descriptiva, ¿por qué? Porque, bueno, enumeramos las características de ciertos objetos para poder contribuir a la explicación, ¿no? Y bueno, expositiva, obviamente, porque solamente explicamos de forma clara. Ok, entonces, no se confundan entre las monografías y otro tipo de documentos académicos, ¿vale? Las monografías se pueden encontrar, por ejemplo, en libros específicos, libros didácticos, ¿no? O en enciclopedias, quizá. Entonces, eso respecto a este tipo de texto. El ensayo. Ahora, el ensayo digamos, es uno de los textos más complejos y más libres de la producción académica. ¿Por qué? Porque en el ensayo es de cierta manera personal. Digamos, no personal en el sentido de que sea solo para una persona o que nadie lo deba ver, porque finalmente, pues, si es un texto, está destinado para que alguien lo lea, está destinado para expresar una idea, sino que en el ensayo se define una tesis personal, se defiende algo que nosotros creemos, algo que nosotros opinamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué les digo que el ensayo es libre? Porque es una tesis personal que nosotros defendemos como nosotros consideremos más adecuado. Obviamente, tiene que ser mediante la argumentación. No podemos defender una opinión personal empleando, por ejemplo, apelaciones a las emociones, ¿no? Por lo menos no en un texto académico. Tenemos que recurrir a la argumentación. Entonces, el autor o autora defiende su punto de vista o empleando este tipo de discurso. En el ensayo sí predomina el discurso argumentativo, perdón. Pero también el ensayo, como es tan libre, puede incluir otros tipos de discurso además del argumentativo. Es decir, puede incluir quizá partes en las que se dedique a narrar un suceso, en las que ocupe un discurso narrativo, en las que se dedique a describir un fenómeno, entonces un discurso descriptivo. O en la que se necesita explicar un tema para luego criticarlo. Bueno, entonces brevemente va hacia un discurso expositivo, ¿no? Y el ensayo, por eso les digo que es un texto más complejo y más libre. Y por lo tanto es menos específico, ¿no? Quizá es menos, no, bueno, puede ser muy específico, más bien es menos, no quise decir específico. El ensayo es menos rígido. El ensayo lo podemos escribir del tema que queramos y podemos usar los argumentos que queramos, introduciendo varias formas del discurso. Y aunque el tono del lenguaje debe ser formal y el uso del lenguaje tiene que ser, tiene que variar, por ejemplo, no puede ser un uso predominantemente poético del lenguaje, quizás sea un uso más referencial y apelativo. Acuérdense que la argumentación hace un uso también apelativo del lenguaje porque queremos convencer a las personas, ¿vale? Entonces, el ensayo hace un uso referencial y un uso apelativo del lenguaje principalmente, pero puede incorporar en ciertas secciones otros usos del lenguaje y otras funciones del discurso, ¿vale? Ahora, denme un segundito porque algo pasó con... no, todo bien. Simplemente se acabó de cargar la batería. Ok. Les decía, perdón por la interrupción. Entonces, el ensayo es muy libre. Y esta libertad de defender nuestras opiniones, que son las opiniones que queramos defender, lo que queramos defender, y con los argumentos que queramos emplear, esto se ve sobre todo en los ensayos literarios, ¿vale? En los ensayos literarios,
lo que hacemos, bueno, como son parte del género literario, por eso les decía que el ensayo entra dentro de los géneros literarios, pero también se sale. Es un híbrido, ¿vale? Puede ser un texto más literario que académico o un texto más académico que literario. En los ensayos de tipo literario quizá tenemos más libertad creativa. Podemos variar el discurso que usamos, podemos variar quizá usar menos argumentación y usar más narración, no lo sé. Podemos usar tonos más, tonos menos formales. Por ejemplo, les mencionaba el ejemplo cuando veíamos textos literarios de una obra de Carlos Monsiváis, Los Rituales del Caos. ¿Se los mencionó a ustedes o al grupo de la mañana? Ah, ya no me acuerdo, pero bueno, les mencionaba este texto, Los Rituales del Caos, de Carlos Monsiváis. Y en este texto, él hace ciertos análisis, opina de manera muy mordaz y muy satírica y muy humorística sobre ciertas costumbres que tenemos los mexicanos, ¿vale? Y estas costumbres que se repiten y se repiten y se repiten les llama rituales, ¿no? Y por eso son los rituales del caos. El caos que vivimos en la ciudad y los rituales que tenemos para enfrentarlo. ¿Y por qué tenemos estos rituales, no? Hace esta exploración de por qué hacemos estas cosas, cuál es el sentido de todas estas costumbres extrañas que tenemos, todos estos rituales. Si pueden, y este es un ensayo de tipo literario, no tanto de un tipo académico. En el ensayo de tipo académico, pues sí estamos un poquito más restringidos, a pesar de que sea, digamos, el género más libre, estamos un poquito restringidos por el tono de la redacción y porque la argumentación debe ser más rigurosa y porque el discurso tiene que ser más uniforme. Vaya, no podemos variar tanto el discurso como en un ensayo literario, ¿vale? Ok. Y bueno, un ensayo puede tratar temas diversos, muy diversos. El ensayo sirve para todo tipo de temas. Puede ser un ensayo literario, el ensayo sobre una obra, por ejemplo, el ensayo sobre un movimiento literario, puede ser un ensayo filosófico sobre una doctrina filosófica o sobre una reflexión que nosotros tengamos sobre cierto tema, la vida, la moralidad, el conocimiento. Puede ser una investigación en filosofía. De hecho, en la filosofía el ensayo es el texto por excelencia porque se trata de que la persona que hace filosofía exprese sus propios argumentos, sus propios puntos de vista, sustentados con argumentos, ¿vale? Vamos a ver en filosofía que pues por eso la lógica es la herramienta básica de cualquier filósofo. Pero bueno, no me estoy adelantando. Voy a tratar de política, un ensayo sobre política. Podemos expresar nuestras opiniones sobre política haciendo una investigación para sustentar nuestras opiniones, ¿vale? Y a lo mejor nuestras opiniones cambian con la investigación, no sé. Puede ser sobre la sociedad, sobre cuestiones de problemática social, no sé, por ejemplo, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, las cuestiones de género, quizá, o cuestiones de desigualdad. Puede ser sobre temas económicos, por ejemplo, sobre una propuesta sobre quizá modelos distintos de entender la economía o medidas económicas distintas, no lo sé. El ensayo es libre y por lo tanto puede tratar de lo que nosotros queramos que trate, siempre y cuando sigamos las reglas de la argumentación, de una buena argumentación y de una buena redacción. Es decir, que lo estructuremos, que llevemos a cabo un proceso de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, esto respecto a los textos académicos. Ahora díganme, ¿alguna duda o comentario, lo que sea, alguna inquietud que les haya surgido, lo que sea? Parece que no. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok, vamos bien. Entonces, estos son los tipos de textos académicos. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos textos? Pues que necesitan una investigación, como ya nos decía Ulises al inicio de la clase. Muy bien, leo que todo bien, perfecto. Pues como Ulises nos decía al inicio de la clase, los textos académicos requieren de una investigación, hay que seguir varios pasos. Y el primer paso no es como tal la investigación, pero es el paso más importante, ¿no? Porque sin una investigación no podemos hacer un texto académico. Entonces, bueno, como el nombre lo indica, académico, pues lo usamos en ambientes escolares, en ambientes en las prepas, universidades, bla, 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 ¿no? Y
Para dar, pues el propósito del texto, pues es dar a conocer el resultado de esta investigación, ¿no? Dar a conocer el procedimiento, qué se investigó y el resultado de esa investigación, qué se halló al investigar. Entonces, para dar los textos académicos que se usan para dar a conocer una investigación suelen ser el ensayo, el informe y la monografía. ¿Por qué la reseña no? ¿Por qué el resumen no? ¿Y por qué bueno, ¿por qué estos dos? ¿Por qué estos dos no? Porque porque el resumen trata de un solo texto, ¿no? Es la síntesis de un texto más largo, pero se centra en ese texto nada más. Entonces, el resumen no incluye una investigación. Nunca investigamos para hacer un resumen, pues nomás agarramos el texto que queremos sintetizar y lo resumimos y ya. Entonces, un resumen no cuenta como un texto de investigación, como si es un texto académico, obviamente, pero no cuenta como un texto de investigación, ¿vale? Una reseña. Una reseña tampoco cuenta como un texto de investigación porque reseñamos una sola fuente. Reseñamos un solo libro, una sola película, una sola conferencia. Entonces, esta actividad, esta redacción, pues no cuenta como una investigación, ¿vale? Porque no buscamos en varias fuentes y no extraemos información de esas fuentes y la relacionamos y la hilamos de cierta forma, pues no. Entonces, estos textos sí son académicos, pero no son textos de investigación, ¿vale? Estos textos no nos sirven para dar a conocer los resultados de este procedimiento intelectual de investigación. Ok. Entonces, bueno, sea informe, sea monografía, o sea ensayo, o incluso sea resumen o reseña, lo que siempre tiene que tener una bibliografía. Es decir, el resumen y la reseña no llevan a cabo, no necesitan de una investigación previa, pero sí de una bibliografía. Pero pues la bibliografía es muy fácil, ¿no? Solo tenemos una sola fuente, pues esa es nuestra bibliografía, esa única fuente que estamos reseñando o resumiendo. Y los textos de investigación pues tienen varias fuentes, entonces ese conjunto de fuentes consultadas es la bibliografía. Todos ellos, ¿vale? Todos requieren de investigación y de bibliografía, el ensayo, el informe y la monografía. Y algo muy importante, una nota importante sobre los ensayos. Y bueno, esto pues a lo mejor nos dice, o más bien esto nos dice por qué los ensayos se diferencian de las monografías, ¿no? Que muchas veces los confundimos. Creemos que estamos entregando un ensayo, pero solo expusimos el tema y en realidad estuvimos haciendo una monografía. Y los ensayos no son exposiciones, ¿vale? En un ensayo no puede predominar el discurso que un ensayo debe expresar nuestros propios puntos de vista y defenderlos con argumentos. Es decir, en un ensayo no podemos simplemente recopilar la información y presentarla. Por muy bien presentada que esté, por muy extensa que sea la recopilación de datos que hicimos, eso no es un ensayo si no usamos nosotros nuestras capacidades críticas para expresar nuestra opinión y sustentarla con argumentos. ¿Ok? Entonces, muy importante, el ensayo no es exposición, debe expresar y desarrollar un punto de vista, no solo exponer el punto de vista de otros o los datos recopilados por otra persona. En un ensayo tenemos que poner de nuestra parte, ¿vale? Tenemos que contribuir con nuestras opiniones, con nuestros puntos de vista. Ok, ahora la bibliografía, una característica común a todos los textos académicos. Es el conjunto de todas las fuentes consultadas. Básicamente eso. Todo lo que consultamos para hacer la investigación cuenta como la bibliografía del trabajo, ¿vale? Y ahora, la bibliografía se refiere por un lado a este conjunto y por otro lado a la sección del texto donde ponemos en una lista todos los textos que consultamos como parte de ese conjunto, ¿vale? Entonces, la bibliografía es este conjunto y es la sección al final de una investigación donde ponemos las fuentes consultadas, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de fuentes podemos consultar para una bibliografía? Podemos consultar fuentes bibliográficas. Suena redundante. Fuentes bibliográficas en la bibliografía, pero pues básicamente fuentes bibliográficas se refiere a libros, ¿vale? El griego biblos significa libro. Y, ¿por qué? Y bueno, a la bibliografía se le llama bibliografía porque antes, cuando surgió el término, pues solo podíamos consultar en libros, ¿no?
no había revistas o periódicos donde pudiéramos consultar información. Lo único que había eran libros. La investigación solo se podía llevar a cabo en libros. E incluso en el siglo XX, ya cuando había revistas y periódicos, pues no había fuentes electrónicas, ¿no? Todavía no estaban las computadoras ni el Internet. Ahora, bueno, las fuentes bibliográficas son los libros, y de ahí viene el término bibliografía. Las fuentes hemerográficas, estas son un poco más modernas, se refieren a las revistas y periódicos consultados. Porque acuérdense que veíamos los textos científicos y que había textos científicos de especialidad que estaban publicados en revistas, ¿vale? Una revista, una fuente hemerográfica, una publicación periódica y un periódico, una fuente noticiosa de información actual, que también es una publicación periódica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer una investigación sobre historia podemos basarnos en periódicos. Para hacer una investigación sobre sucesos actuales en política, por ejemplo, podemos basarnos en fuentes hemerográficas como periódicos. Y para hacer una investigación que requiera de fuentes muy actuales, como por ejemplo las que se usan en ciencia, pues podemos recurrir a las publicaciones académicas periódicas, a los llamados journals o revistas académicas, ¿vale? Especializadas. Y cuentan como fuentes hemerográficas. Y se citan de una manera distinta a las bibliográficas. Y ahora, por último, las fuentes electrónicas, que se refieren a sitios de Internet. Con las fuentes electrónicas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no siempre son confiables, ¿vale? Por ejemplo, la Wikipedia es muy útil para quizá darnos un pequeño chapuzón superficial en un tema, para saber de qué trata un tema, de en qué consiste una definición. Puede ser muy útil, pero la Wikipedia no es tan buena para más información, para información de investigación específica. Y pues bueno, como nota, como consejo, nunca, no den el wikipediazo a la hora de hacer sus trabajos, ¿vale? Si hay algo que no entienden y necesitan introducirse al tema, es válido consultar la Wikipedia para entender un poquito más, pero de eso a citarlo como parte de las fuentes del trabajo, ahí sí hay una diferencia, hay un buen trecho, ¿no? Entonces, las fuentes electrónicas no siempre son confiables. Por ejemplo, la Wikipedia cualquiera la puede editar. Y eso es por diseño. O sea, está hecha para que cualquiera la pueda editar, pero también para que cualquiera la pueda revisar, cosa que no hacen tanto. A muchos se les hace fácil ir a la Wikipedia y editar un artículo de un tema polémico con sus opiniones personales. Pero esa misma persona no es para ir y revisar que otros artículos estén bien escritos, con información confiable. O sea, digamos, cualquiera puede editar y revisar la Wikipedia, pero la mayoría de la gente solo la edita. O sea, solo busca editar los artículos, ¿vale? Entonces, no son muy confiables estos medios. Sin embargo, hay buenos medios, hay buenas fuentes electrónicas. Por ejemplo, en mi campo, la filosofía, hay una fuente electrónica invaluable, cuyo único defecto es que no está en español, porque es de una universidad gringa, la Universidad de Stanford, y es la SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Esta enciclopedia esta es muy didáctica, nos explica temas filosóficos de una manera muy sencilla, por su naturaleza como enciclopedia. Su discurso es más expositivo, entonces nos comunica las cosas de forma clara y es muy útil para aclarar dudas que tengamos sobre cierto tema, ¿vale? Y es libre de consultarse. La última vez que la consulté era libre, a lo mejor ahorita ya no lo es, porque ya ven que las universidades en Estados Unidos todas están privatizadas, entonces a lo mejor ya no es libre, a lo mejor ya no es de libre acceso. Pero bueno, tampoco voy a ir mucho por las ramas. Y bueno, hay muchos sitios confiables, por ejemplo, quizá los sitios oficiales, ¿no? Hay sitios de instituciones, de universidades públicas, que tienen repositorios de enciclopedias en línea o repositorios de publicaciones o de información confiable. Por ejemplo, la escuela en la que en la que cursé el bachillerato, tiene sus propios recursos para alumnos y para profesores, SSH. Y eso no estaba cuando yo era alumno. De hecho, lo descubrí después ya que fui profesor. Y esos son recursos confiables porque vienen de fuentes oficiales, ¿no? Por ejemplo, si hacemos investigaciones en temas sociales, en temas de población, una gran fuente es el INEGI. El INEGI tiene grandes bases de datos sobre
muchos tipos de aspectos de la población mexicana. Distribución, no sé, cosas como distribución de edades, ingresos, distribución geográfica, características geográficas, yo qué sé. Hay montones de información geográfica, la podemos encontrar en los repositorios oficiales del INEGI. ¿Por qué? Porque es una fuente oficial y por lo tanto es una fuente, pues, bueno, confiable la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Entonces, hay buenas fuentes electrónicas, pero nosotros como investigadores, parte de nuestras habilidades tiene que ser discernir cuáles son las fuentes buenas y cuáles no, ¿vale? Discernir qué fuentes son confiables y cuáles no. Lo mismo para los libros, realmente. Y sobre todo en los artículos y en las fuentes electrónicas. En los artículos, por ejemplo, de opinión. Recuerden que si citamos un artículo de opinión como una fuente como una descripción de un hecho, pues aquí la culpa es nuestra, no del autor. ¿Por qué? Porque, o sea, si el autor te dice, esto es un texto de opinión, es la opinión de la persona que está redactando, y nosotros decimos, voy a poner la opinión de este señor para explicar este tema, pues ahí la falta es nuestra, ¿no? Estamos confundiendo opiniones con hechos. Acuérdense que eso no se hace. O aunque estén, y si están mezcladas, hay que saber desenmarañarlas o señalar que son opiniones mezcladas con hechos. Y para eso sirve nuestra propia capacidad crítica. Ahora, una nota muy importante sobre la bibliografía, las fuentes, etcétera. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de el presidente que plagió en su tesis? Bueno, el expresidente que plagió en su tesis y de cómo el plagio puede ser motivo de expulsión en instituciones tanto públicas como privadas y puede ser motivo de que una institución le retire el grado, el título a una persona. ¿Por qué? Porque pues el plagio es el robo de ideas. Bueno, pues si nos chutamos, si nos robamos la información directamente de la fuente sin hacer referencia a esa fuente, como ya les decía, sin hacer referencia en una cita textual, entre comillas, y poniendo bien de dónde la sacamos, lo que estamos haciendo es plagio, ¿vale? Y ayer vimos por qué el plagio es una falta tan grave de ética académica. Desde la prepa, ¿no? Si cometemos plagio en un texto de prepa, y créanme que los profesores nos damos cuenta, lo más que puede pasar es que nos manden a hacer otra vez el trabajo o que nos reprueben. Bueno, puede ser suficientemente grave, ¿no? Y pero en una universidad, la universidad puede hasta tomar acciones legales contra quien cometa plagio. Las universidades tienen legislación. Entonces, quien comete plagio se hace acreedor a, por ejemplo, que le retiren el título o que lo expulsen de la universidad. Entonces, es una cosa súper grave, ¿no? Por eso tenemos que tener buenas habilidades de consulta, de investigación y tenemos que tener una bibliografía sólida, ¿vale? Todo lo que consultemos lo tenemos que poner en la bibliografía. Ahora, ejemplo de referencias bibliográficas. Por ejemplo, esta es la bibliografía de un texto de investigación sobre energías renovables y desarrollo económico. Y podemos ver la estructura que les comentaba la clase pasada. Primero, autor. Luego, título. ¿Vale? Luego, edición, editorial, lugar, año, páginas. Ahora, aquí, ¿qué tipo de fuentes consultó esta persona para hacer este trabajo? Bueno, vemos. Acemoglu D. y J. Robinson, The Role of Institutions in Growth and Development. El rol de las instituciones en el crecimiento y desarrollo. Working Paper 10. Supongo que esto se refiere a artículo número 10. International Bank for Reconstruction and Development. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo del Banco Mundial, 2008. Entonces es algo más o menos como de economía, ¿no? Habla de desarrollo. Y esto no es un libro, esto es un artículo, porque dice el número de artículo y la publicación en la que aparece, ¿vale? Que Altomonte H, Estado actual y desafíos para la promoción de la energía sostenible en América Latina y el Caribe. Presentado en el foro Energía Sostenible para un Desarrollo Sostenible. Esta es la referencia a algo que se llama una ponencia. Una ponencia es la exposición pública de argumentos. Entonces, una ponencia es una especie de híbrido entre un ensayo y una exposición. Porque, pues, sí explicamos, pero también argumentamos, ¿no? Las ponencias buscan demostrar una tesis del expositor, pero busca hacerlo ante un público. Entonces, es un híbrido entre expositivo y argumentativo.
y no tiene el largo de un ensayo ni la complejidad de un ensayo. Y aquí podemos ver Arestis P. Post-Keynesian Economics Toward Coherence. Arestis P. Economía post-keynesiana hacia la coherencia. Journal of Economics 20, 1, 1996, páginas 111 a 135. Entonces, esto es un artículo académico de una publicación académica, Journal of Economics, revista de economía, podemos traducirla como eso. 20, este es el número de la publicación, el número 20, ¿vale? Este es, este uno que, no, espera, el número y la fecha. Ah, no, Journal of Economics 20, este es digamos, el 20º número de la revista. Y este me parece que es la edición, primera edición. El año en el que fue publicado, 1996, y las páginas, de la 111 a la 135. Son las páginas en las que se publicó. ¿Por qué? En las que está el artículo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que buscarlo, poder buscarlo fácilmente si queremos consultarlo por nosotros mismos. Barrera MA, la diversificación de la matriz energética, un debate pendiente. Otro artículo, voces en el Fénix 2, 10, 2011, página 17 a 21. Otra publicación periódica, la número 2, ¿vale? Este 10 corresponde, si no me equivoco, también a la edición, el año y las páginas, ¿vale? Entonces, fíjense que las publicaciones periódicas, como revistas, tienen números, ¿no? Y cada revista tiene un lugar donde nos dice qué número de publicaciones. Porque, bueno, es la edición número 1. La edición número 2, pues son diversas, contienen cada una diversos artículos, ¿no? Entonces, hay que saber, es una revista, sí, pero una revista pues, sale cada cierto tiempo y tiene un montón de números con diferentes temas cada uno. ¿Vale? Bueno, aquí no vemos referencias bibliográficas, pero ya vimos un poquito ejemplos de referencias bibliográficas en las clases pasadas, ¿no? Que siguen esta estructura de ATELAB. Autor, título editorial, edición, lugar, año, páginas. Acuérdense, ATELAB, paleta al revés. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Aquí no sé por qué dice las funciones del lenguaje esta cosa. Déjenme corregirlo brevemente antes de que se me olvide. Y denme en los comentarios si hay dudas o alguna cosa que... Bueno, no en los comentarios, también por micrófono. Si hay algo que les cause duda o curiosidad. O que quieran ver de nuevo. Todo bien. Todo bien, muy bien, vamos bien. Bueno, vamos a redundarla aquí. Ay, me perdió el chat. Aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, vamos bien. Entonces, ya viendo, bueno, más sobre la investigación académica. ¿Cuál es el proceso que debe seguir la investigación académica? Bueno, también nos decía, en las reflexiones iniciales, no mueve esta cosa. En las reflexiones iniciales veíamos que la investigación académica sigue un proceso diferente al resto de las redacciones, ¿no? Los textos académicos necesitan una investigación y la investigación necesita un proceso. Es decir, el proceso de escritura, el proceso de investigar y el proceso de comunicar esa investigación mediante un texto académico tienen ciertas características. Entonces, los pasos para elaborar una investigación académica. Delimitar un tema. Les decía ayer que el que mucho abarca, poco aprieta. Precisamente por eso tenemos que delimitar el tema, porque no puede ser tan general que no podamos abarcarlo bien, ni tan amplio, o igual, o sea, no puede ser tan amplio que o no podamos abarcarlo bien o nos resulte en un texto extremadamente largo, ¿no? Ahora, ya que tenemos delimitado el tema, tenemos que investigar en fuentes confiables la información, en libros, artículos, enciclopedia. Ya vimos en qué fuentes podemos consultar qué fuentes podemos consultar para llevar a cabo nuestra investigación. Recolectar información en fichas de trabajo o bibliográficas. Esto es muy importante y muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos tesis o realmente cualquier trabajo y consultamos, es muy útil hacer una ficha de trabajo con un resumen de lo que leímos. ¿Por qué? Porque eso nos evita tener que ir al texto otra vez.
¿Se acuerdan que hablábamos de las herramientas de síntesis después de la lectura de un texto? Bueno, en una ficha de trabajo, si hacemos un resumen, o sea, una síntesis, podemos consultar, en vez de tener que consultar el texto directamente, consultamos la ficha y decimos, ah, sí, de esto trataba. Y ya nada más consultamos quizá el texto para sacar citas textuales, pero no lo tenemos que estudiar de nuevo, ¿vale? Entonces, la ficha de trabajo nos sirve mucho para eso. Nos sirve para resumir un texto y ver las ideas principales de ese texto, y a la hora de hacer nuestra redacción académica, pues podemos recurrir a la ficha en vez de estar consultando siempre el libro, ¿vale? Y las fichas bibliográficas, bueno, las fichas bibliográficas nos sirven para cuando pongamos las referencias de cada cita textual o cuando pongamos la bibliografía al final del libro, que no tengamos que sacarla otra vez toda, que no tengamos que consultar otra vez el libro para sacar la información bibliográfica, sino que consultemos la ficha y ya nada más ponemos la información que recolectamos que la recolectamos en la ficha en la bibliografía del trabajo, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, bueno, a veces la investigación requiere de ir físicamente, ir personalmente a la biblioteca. Y quizá fuimos a la biblioteca un día, hicimos nuestra investigación, leímos y todo, hicimos quizá nuestra ficha de trabajo, aunque luego no la hacemos, y decimos, ah, voy a usar este texto para mi trabajo. Y luego llegamos a casa, estamos haciendo el trabajo la noche anterior, cosa que no sucede, ¿verdad? Aquí en México. Estamos haciendo el trabajo la noche anterior y chin, nos damos cuenta que la fuente que usamos, no sabemos sus datos para ponerlos en la bibliografía. No sabemos el autor o el título o la editorial que consultamos ni nada de eso. Y ahí es cuando nos lamentamos de no haberle hecho caso al profe de español o al profe de redacción y no elaborar una ficha bibliográfica. ¿Vale? Entonces, esa es su utilidad. Ya nos dan datos de las fuentes para no tener que ir otra vez directamente a ellas, ¿vale? Porque, pues, bueno, siendo realistas, muchas veces no tenemos tiempo limitado y no podemos estarnosla viviendo en la biblioteca, ¿no? Y a lo mejor la universidad o la biblioteca donde vamos o donde sea, al lugar a donde vayamos a consultar, nos queda muy lejos. Incluso más si es una hemeroteca, ¿no? Incluso la hemeroteca local nos queda muy lejos o no tenemos tiempo de ir. Entonces, es mejor que cuando vayamos recopilemos toda la información que necesitamos, ¿vale? Que recopilemos quizá las citas textuales que necesitamos en fichas de trabajo, que recopilemos las ideas en un resumen y que recopilemos los datos bibliográficos de ese libro. ¿Qué digo? Lo ideal sería poder redactar mientras tenemos la fuente ahí al lado para estar consultando constantemente el libro, pero muchas veces no se puede. Ok, bueno, ya que recolectamos la información, o sea, ya delimitamos el tema, ya investigamos y recolectamos información, es decir, ya llevamos a cabo nuestra investigación, bueno, ahora hay que elaborar un borrador, ¿no? Ya hay que sentarnos a redactar. ¿Y por qué tenemos que elaborar un borrador? Porque nadie redacta a la perfección la primera vez que redacta. Nadie, por mucha experiencia que tenga, ¿vale? Y además, muchas veces quizá nos pueden agarrar los nervios o la ansiedad de no hacerlo perfectamente. A veces a lo mejor somos muy perfeccionistas, ¿eh? Digo, ¿no? De mí no estaré hablando. Entonces, a lo mejor hay primero que sentarnos a redactar que nos salga, como nos salga. Sí, lo que vayamos pensando, pum, 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 aunque quede todo feo. Ya luego le damos forma y tenemos ya un borrador, un escrito tentativo. No vamos a entregar ese borrador, porque puede que tenga muchos errores de coherencia, de cohesión, de ortografía, bla, bla, bla. Entonces, no lo vamos a entregar, pero basados en ese borrador, pues ya nada más hay que corregirlo y expandirlo para ya tener el trabajo final, darle forma al trabajo final. Ok. Bueno, ya que tenemos el borrador, pues ya lo revisamos, redactamos bien el texto y ya digamos esto, hacemos la redacción final. Es decir, lo revisamos y le hacemos cambios y correcciones, ¿vale? Ya que tenemos el borrador, basados en el borrador, redactamos el texto definitivo y ya le hacemos cambios y correcciones. Ok, bueno, delimitar el tema, primer paso. ¿En qué consiste delimitar un tema? Pues consiste en, bueno, es que darle una forma reducida, darle especificidad. ¿Por qué? Porque si no es un tema suficientemente específico, lo que va a pasar es que nos va, como les digo, va a ser muy amplio
y va a ser muy difícil tratarlo bien, tratarlo con la profundidad que merece y vamos a acabar haciendo un texto superficial. O bien vamos a acabar armando un texto extremadamente enorme porque tratamos muchos temas o un tema demasiado amplio que no delimitamos bien, ¿vale? Ahora, para delimitar el tema, primero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos comunicar. Tener muy claro el mensaje que queremos comunicar en nuestro texto, en nuestra redacción, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues necesitamos saber en qué diablos nos vamos a basar, más bien de qué tema vamos a hablar para saber qué forma le damos a ese tema, ¿vale? Tiene que ser un tema específico. Los textos académicos, acuérdense que en las últimas décadas, pues se ha llevado a cabo una hiperespecialización de los campos de estudio. Entonces, esto significa que los trabajos académicos, pues ya son de temas muy específicos porque ya el conocimiento ya es muy especializado. Ya hay libros enormes sobre temas muy específicos, ¿vale? Hay mucha información sobre cosas muy específicas. Entonces, la investigación académica tiene que ser, por esta razón, tiene que ser específica. Ahora, bueno, ya vemos qué pasa si el tema es demasiado amplio, lo que mucho abarca poco aprieta. Y bueno, como una forma muy conveniente de delimitar un tema es elaborar una pregunta de investigación. ¿Vale? La pregunta de investigación nos ayuda a delimitar un tema. Ahí. Listo. La pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es una hipótesis o una suposición que va a guiar precisamente este proceso de buscar en fuentes, ¿vale? Es una hipótesis o suposición. Acuérdense de lo que era una hipótesis. Una hipótesis era una pregunta a la que vamos a buscar darle respuesta en nuestra redacción. Es decir, elaboramos una pregunta inicial y mediante nuestro proceso de escritura vamos a buscar darle respuesta. ¿Es nuestra hipótesis correcta o no? O parcialmente, bueno, pues para eso vamos a investigar, ¿no? Entonces, esa pregunta que nos planteamos al inicio, incluso antes de empezar a redactar, es la que, antes de empezar a investigar, es la que va a guiar todo el hilo de nuestro proceso de investigación, ¿vale? Ok, muy bien, hipótesis. Entonces, esto es una hipótesis. Una suposición que tenemos que demostrar. ¿Para qué? Para llegar a una tesis, ¿vale? Acuérdense cuando vimos la estructura de un discurso. Bienvenida de vuelta, Yasmin. Cuando vimos la estructura de un discurso argumentativo, vimos que empezaba con una hipótesis, llevaba a cabo una argumentación y terminaba con una tesis, una propuesta un poco más específica, ¿vale? Entonces, ¿dónde iba? Ah, sí. Bueno, esto es una hipótesis, una pregunta de investigación, nos ayuda a delimitar el tema. ¿Y por qué necesitamos plantearla antes de empezar a buscar en fuentes? Porque si no, no vamos a saber qué buscar, ¿vale? Entonces, primero nuestra hipótesis. Primero eso. Ahora, algunos ejemplos de preguntas de investigación. Vamos a imaginarnos que estamos investigando sobre estos temas guiados por estas preguntas de trabajo o preguntas de investigación. La primera pregunta, ¿cómo influyó el modelo de democracia de la antigua Atenas en el sistema democrático moderno? ¿Cómo influyó el modelo de democracia de la antigua Atenas en el sistema democrático moderno? Bueno, es una pregunta suficientemente específica y es una pregunta que tiene que ver con historia y con política. Con historia, ¿por qué? Porque habla de la antigua Atenas. Y con política, ¿por qué? Porque habla de la democracia. Es decir, la antigua Atenas es un periodo del pasado y la democracia es un sistema político tanto de ese periodo como del nuestro. Entonces, pues por eso el tema se va a limitar a las áreas de historia y política, ¿vale? Entonces vamos a investigar solo sobre la democracia en su aspecto histórico y sobre la democracia quizá en su aspecto actual y cómo se relacionan, ¿no? Y es una pregunta bien delimitada. Y esto nos va a decir el tipo de trabajo que tenemos que elaborar. Por ejemplo, para este trabajo no podemos elaborar una monografía para hacer esta investigación. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos relacionando conceptos, relacionando dos conceptos, la democracia ateniense y la democracia moderna. Y si nosotros hacemos una monografía sobre
la monografía va a tener que tratar un solo tema, entonces vamos a tener que reducir el tema a la democracia. Vamos a tener que explicar qué es la democracia. Porque una monografía trata o solo de la democracia de Atenas, o solo de la democracia moderna, o solo de la democracia como concepto. Porque una monografía solo puede tratar de un solo tema. Y aquí esta pregunta de investigación me está diciendo que estoy relacionando dos temas, la democracia ateniense y la democracia moderna, ¿vale? Entonces, este texto no puede ser una monografía. Desde inicio, planteando esta pregunta de investigación, digo, tiene que ser otro texto. ¿Puede ser un informe? No. Porque ¿cómo diablos vamos a hacer un informe sobre la democracia en la antigua Atenas? No, no podemos viajar en el tiempo para ver cómo la llevaban a cabo y informar directamente de la observación, ¿no? La única fuente que tenemos para saber cómo era la democracia en la antigua Atenas son los escritos históricos. Entonces, y al consultar escritos históricos, no estamos haciendo un reporte, ¿vale? Un informe, porque no es un hecho que nosotros ya hayamos observado directamente. Entonces, no puede ser una monografía, no puede ser un informe, tiene que ser un ensayo. ¿Por qué? Porque es un texto en el que relacionamos dos preguntas, dos aspectos, dos temas. Y esa relación nosotros tenemos que describirla. Nosotros tenemos que argumentar por qué se relacionan y por qué decimos que se relacionan de la forma en que se relacionan, ¿vale? Si decimos, no, la democracia de Atenas no tiene nada que ver con la democracia moderna, son dos cosas distintas, hay que argumentar por qué. O si decimos, sí, hay ciertos aspectos de la democracia de Atenas que llegaron a pasar a la democracia moderna y son estos, bla, 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 tenemos que argumentar por qué es así, ¿vale? Entonces, el texto que tenemos que desarrollar basado en esta pregunta de investigación es un texto de tipo ensayístico, ¿vale? Un ensayo. Bueno, ya sabemos en qué fuentes vamos a buscar, en fuentes que traten de historia, de política. Sabemos que vamos a hacer un ensayo y sabemos el tipo, como sabemos ya que es un ensayo, pues sabemos que el discurso que debe predominar en nuestro trabajo va a ser argumentativo, ¿vale? Ahora, segunda pregunta de investigación. ¿Cómo se relacionan las actividades económicas de un país con su nivel de desarrollo? Entonces, delimitado el tema, desarrollo y actividades económicas. Fácil, ¿no? ¿Y de qué materia es? De economía y de sociedad. Economía porque habla de actividades económicas y sociedad porque habla de desarrollo. Ahora, aquí podemos, desarrollo, quizá aquí hay que hacer una desambiguación de a qué nos referimos con desarrollo. Nos referimos simplemente a desarrollo económico, a crecimiento económico, a crecimiento del Producto Interno Bruto, yo qué sé. O nos referimos también a desarrollo social, a una distribución justa de la riqueza entre todos los estratos de la sociedad. Quizá aquí esta pregunta de investigación tenga que ser incluso más específica, ¿vale? Para saber si estamos tratando exclusivamente de economía, es decir, hablando solamente de desarrollo económico, o si estamos tratando de economía y relacionándolo a la vez con temas de sociedad, si hablamos de actividades económicas y de desarrollo social, ¿vale? Cosas como ingreso de la población, acceso a cierto tipo de servicios, no lo sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Estrato social al que pertenecen, bla, bla, bla. Entonces, esta segunda pregunta de investigación quizá podamos delimitarla aún más. Ahora, ¿qué tipo de texto va a ser el adecuado para hacer esta investigación? Un informe no. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo no es algo de lo que nosotros podamos informar en tiempo real. Es un concepto abstracto. Y por definición, cuando hablamos de conceptos abstractos, no podemos informar directamente sobre ellos porque no son fenómenos que observemos. Acuérdense que abstracto significa intangible. Y algo intangible es algo que no podemos ver. Es una idea nada más. Entonces, el nivel de desarrollo es una idea, un concepto que mide de forma abstracta qué tan bien vive la gente de un país, qué tan justa es la distribución de la riqueza. Entonces, aquí no podemos hacer un informe porque no estamos hablando de nada observable directamente. ¿Podemos hacer una monografía? Bueno, depende de la especificidad. Las actividades económicas y el nivel de desarrollo. Esto sí da para una monografía, porque es un solo tema. El desarrollo y qué actividades económicas generan desarrollo. Si delimitamos, si hablamos solo de desarrollo económico,
Esto perfectamente puede ser una monografía. Simplemente exponemos las actividades económicas, exponemos cómo influyen en el desarrollo de un país y pam, 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 no necesitamos ni siquiera dar una opinión, ¿no? A lo mejor podemos agregar una reflexión final en la conclusión, pero perfectamente podríamos hacer una monografía sobre este tema. Las actividades económicas del sector terciario son las que más contribuyen a bla, 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 porque generan el mayor ingreso, la diversificación de la economía, yo qué sé, ¿vale? Entonces, este trabajo puede ser fácilmente una monografía. O puede ser un ensayo también. ¿Por qué? Porque si hablamos de actividades económicas, pero lo relacionamos con desarrollo social, ya no estamos tratando un solo tema, ya estamos tratando de dos campos relacionados, pero distintos. Economía social, ¿vale? Entonces, a lo mejor podemos hacer una monografía de economía social, pero aquí vale quizá, si hablamos ya de cómo pasa lo económico a lo social, pues ya hay que hacer un trabajo de interpretación. Entonces, como hay que hacer un trabajo de interpretación, ya hay que meterle de nuestra cosecha y hay que hacer un ensayo, hay que argumentar por qué lo que pensamos es correcto. Y ya esto nos va a dar el discurso, el lenguaje, la intención, bla, bla, bla. Y la tercera, ¿qué consecuencias tiene la manipulación genética en seres humanos? Hablamos de ética y de biología. ¿Por qué hablamos de ética? Porque hablamos sobre consecuencias que tiene algo en la vida de las personas. ¿Por qué de biología? Porque hablamos de manipulación genética. Entonces, ética y biología. De hecho, hay una rama de la ética que se le llama bioética. ¿Vale? Entonces, este trabajo, qué tipo de texto académico nos requiere que hagamos? Una monografía no, porque no habla de un solo tema y aunque hablara de un solo tema, no es una mera exposición. Estamos interpretando qué consecuencias tiene la manipulación genética en seres humanos. Actualmente no se observa manipulación genética de seres humanos, por lo menos no en forma común, entonces no podemos hacer un informe. No, no tenemos datos quizá no tenemos tantos datos como para armar una monografía. La manipulación genética en seres humanos. Tenemos que hacer un ensayo, porque tenemos que hacer nuestro propio trabajo intelectual para decir, ¿qué pasa si en este sistema social y económico comenzamos a ofrecer mejoras genéticas? Bueno, por el estado de la tecnología que no es accesible a la población general, probablemente estas mejoras genéticas sean accesibles solo para un cierto segmento de la población. Y si esto mejora sus habilidades físicas y cognitivas, vamos a acabar incrementando brechas sociales en las que una clase social pueda manipularse genéticamente para ser más, para tener mayores habilidades cognitivas, para tener mayor esperanza de vida, para tener mayor capacidad de trabajar y por lo tanto, no lo sé, ganar más dinero, yo qué sé. Y por lo tanto, esta clase va a incrementar su ventaja sobre otras clases y con esta ventaja que acaba de incrementar, va a aumentar sus privilegios a costa del resto de las personas. No lo sé. Esta es mi argumentación. ¿Y cuál es la conclusión de esta? Bueno, esta es mi razón. ¿Y cuál es la conclusión de este argumento? Por lo tanto, la manipulación genética solo puede, no puede desarrollarse sin que sea accesible para todas las personas. Y por lo tanto, en este sistema económico donde hay desigualdades, no podemos llevar a cabo manipulación genética porque, porque inevitablemente va a acabar en injusticia. Y hablo de injusticia, entonces hablo de ética. Y bueno, este es mi texto tentativo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, y lo estoy exponiendo en un ensayo, ¿por qué yo estoy en contra de la manipulación genética? Bueno, a lo mejor no por sí mismo, hay gente que sí dice, pues sí, por sí misma es inmoral, pero yo digo, no estoy en contra de la manipulación genética porque va a acabar haciendo esto, ¿no? Y es un ensayo. Perfectamente lo podemos hacer como ensayo expresando una postura ética propia, ¿no? Entonces, bueno, fíjense todo lo que hemos podido, bueno, siento que estoy hablando yo en monólogo, pero pues eso es todo lo que se le puede sacar a una sola hipótesis, a una sola pregunta. ¿Por qué? Porque son preguntas de cierta amplitud y de cierta especificidad. Es decir, no deben ser demasiado específicas como para que sean irrelevantes, ni demasiado amplias como para que sean superficiales, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, lo que sea? ¿Algo que les haya intrigado de lo que comentamos en estos como temas?
¿O vamos bien? ¿Todo bien hasta ahorita? Ninguno. Perfecto. Bueno, continuamos. La pregunta de investigación. Ahora, la reescritura, revisión y reescritura. Bueno, ya que llevamos a cabo nuestra investigación y recopilamos la información en fichas de trabajo y bibliográficas, y ya tenemos, digamos, ya nos sentamos a redactar con la información que recopilamos un borrador, y ya tenemos ese borrador, bueno, pues lo que hacemos es ya trabajar sobre ese borrador, redactar propiamente, ¿no? Ya vimos las características de una buena redacción. Redactamos cuidando la coherencia, la cohesión, la gramática y la ortografía, ¿vale? Redactamos con una intención comunicativa clara, con un propósito claro. Redactamos con una estructura, inicio, desarrollo, conclusión. Entonces, ya sabemos cuáles son las características de una buena redacción. Pues suponiendo que ya terminamos nuestra redacción basada en un borrador, pues para darle la forma final a ese texto, hay que hacer un proceso de revisión y reescritura. La revisión significa leer otra vez lo que escribimos, muy importante, hasta en post de Facebook tenemos que leer otra vez lo que escribimos, y según se necesite, hay que volver a redactar algunas partes del texto, ¿no? A esto se le llama reescritura. Entonces, la revisión y la reescritura es un paso muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, por obvias razones, porque nos permite cachar errores, ¿no? Leer el texto al final nos permite cachar errores y nos permite corregirlos. ¿Qué tipo de errores? Ortográficos. Errores errores con los signos de puntuación. Por ejemplo, uso incorrecto de algún signo de puntuación. Errores de sintaxis, gramaticales, como palabras repetidas que haya por ahí, o oraciones que acaben siendo gramaticalmente incorrectas. No sé si les ha pasado que están escribiendo están escribiendo una cosa, una oración, y antes de terminarla dicen, no, esto mejor lo digo de otra forma. Y empiezan a borrar lo que ya viene escrito, pero se distraen y no lo borran bien. Y a la hora de escribir la nueva oración, les queda un Frankenstein ahí bien extraño, que es parte de la oración antigua que quisimos borrar y parte de la oración nueva con la que quisimos sustituirla. Este tipo de errores son muy comunes y todos los cometemos, y por lo tanto hay que hacer una revisión para hallarlos. En este caso son errores fáciles de corregir. Si cometimos un error ortográfico, lo borramos la letra y ponemos otra. Incluso los procesadores de texto en la computadora o en el teléfono nos señalan cuando hay errores ortográficos y nos ofrecen sugerencias para corregirlos, ¿no? Los errores gramaticales son un poquito más difíciles porque tienen que ver con la sintaxis. Hay programas que nos ayudan a corregir la gramática. No conozco yo ninguno, pero bueno, sí hay uno que anuncian, a lo mejor no se les ha salido en YouTube. Hay uno que anuncian mucho en YouTube, pero está en inglés. Entonces, corregimos la ortografía y la gramática y a veces esto es muy sencillo. Simplemente cambiamos letras o cambiamos palabras o cambiamos oraciones. Y ya, no hay mayor problema, ¿vale? Pero a veces hay secciones enteras del texto que necesitan cambiarse o que tienen que ser reescritas. ¿Por qué? Porque a veces un error de coherencia o un error de cohesión requiere que reescribamos todo ese párrafo. Por ejemplo, un error de coherencia. Si presentamos ideas que no tienen vínculo lógico, pues hay que meterle ahí otra idea o alguna conexión, ¿no? Tenemos que conectar esas ideas mediante otra. Tenemos que escribir específicamente cuál es la redacción entre esas dos ideas, la relación, perdón. ¿Cuál es la relación entre las dos ideas que estaban desconectadas? Entonces, si no hay coherencia, tenemos ideas inconexas, por ejemplo, pues tenemos que unirlas bien. Acuérdense, para que el texto funcione como un todo. Entonces, digamos, para todo esto nos sirve la revisión, ¿no? Y, bueno, secciones también que no tengan cohesión. Por ejemplo, donde nos hayan faltado signos de puntuación y nexos, o donde no hayamos separado bien los párrafos. No lo sé. Errores se pueden cometer muchos. Y bueno, hay que ver los elementos de una buena redacción para saber encontrarlos, ¿no? Pues para saber cuándo hicimos una mala redacción. Ahora, también podemos también podemos ver si hay secciones del texto que no tengan un lenguaje o un discurso que sea adecuado con la intención comunicativa, con lo que queremos expresar, ¿no? A lo mejor hay una sección donde se nos fue un poquito el lenguaje y dejamos de hablar con lenguaje formal.
Bueno, podemos reescribirla en un tono formal para que armonice con el resto del texto y tenga el tono que debe ser. A lo mejor en una sección se nos fue el discurso y en vez de, estamos haciendo un ensayo y se nos fue el discurso y en vez de usar discurso argumentativo nos pusimos a narrar algo. Y una sección entera está en discurso narrativo. Bueno, o la eliminamos o la reescribimos para que el discurso sea el adecuado, ¿vale? Y algo muy importante, la revisión también nos permite constatar si pudimos responder nuestra hipótesis, nuestra pregunta de investigación. A lo mejor, al principio, la primera vez que redactamos el texto, pensamos, perfecto, sí la logré resolver. Estoy satisfecho con esta respuesta, con esta tesis final. Pues ya, hasta aquí no hay mayor problema, ¿no? Hasta aquí ya hasta aquí ya todo bien. Pero, ¿qué pasa si no? Si no respondimos satisfactoriamente a la pregunta de investigación, por ejemplo, si faltó más investigación, si faltaron más fuentes, si faltó exponer mejor nuestros argumentos, si faltó explicar mejor un tema. Bueno, para eso, o si faltó introducir nuevas ideas, para eso tenemos que reescribir. Y cada que reescribimos, tenemos que checar que la coherencia y la cohesión no se pierdan, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante la revisión y la reescritura. Ya que revisamos y hallamos los errores, bueno, al reescribir, reestructuramos las secciones del texto y no solo basta, acuérdense, y mucho ojo con esto. Reescribir no solo es cambiar palabras y oraciones. A veces hay que cambiar secciones enteras de un texto para no perder cohesión y coherencia. Por ejemplo, cuando introducimos ideas que no estaban en la versión, digamos, mal hecha, o en la versión sin corregir, pues tenemos que checar que esas ideas se conecten bien con las otras. Cuando quitamos ideas, por ejemplo, cuando quitamos ideas tenemos que cuidar que si quitamos esa idea no se desconecte o no desconecte otras ideas que ya estaban en el texto, ¿vale? Y si, por ejemplo, corregimos la gramática de una oración y esa oración se relaciona con otras y tenemos que acabar reescribiendo todo el párrafo porque la gramática de una oración alteró el resto de las oraciones, bueno, pues ni modo, ¿no? Esto es parte del proceso de reescritura, pero la ventaja es que al final nos va a quedar un texto bien escrito, bien redactado. Algo digno quizás hasta de publicarse. Entonces, muy bien. Esto sobre revisión y reescritura. Bueno, esto de la intención comunicativa y el tono y el lenguaje. Bueno, ahorita lo vemos. Bueno, por último, que parte del proceso de reescritura es la corrección de estilo. La corrección de estilo, hay personas que se dedican incluso a la corrección de estilo, significa dos cosas. Por un lado es checar la ortografía, que las palabras estén bien escritas y que los signos de puntuación estén bien empleados. Es decir, esto de los signos de puntuación nos va a dar cohesión en el texto y las palabras mal escritas pues son errores ortográficos. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta que en un texto alguien acabó un párrafo con 2 puntos y después de esos 2 puntos no sigue una lista, por ejemplo, o no sigue una cita textual, sino que sigue otro párrafo, pues lo tenemos que corregir. En vez de 2 puntos, ahí debería haber un punto y aparte, ¿no? Si alguien pone un punto y seguido y no empieza después el texto con mayúscula, eso es un error también, ¿no? Un uso incorrecto de los signos de puntuación y tenemos que corregirlo en el estilo, ¿vale? Por un lado es esto, este es el estilo. Pero por otro lado, el estilo también determina el discurso y el tono, ¿vale? Significa, la corrección de estilo también significa armonizar el discurso y el tono del texto, que el texto sea un solo texto de un solo tipo. Entonces tenemos que definir si vamos a hacer un cuento, ensayo, artículo, lo que sea. Esto lo definimos desde la pregunta de investigación y en la corrección de estilo revisamos que todo lo que redactamos vaya de acuerdo a la pregunta de investigación que planteamos al inicio, ¿vale? Entonces, la intención comunicativa define la forma del discurso. Lo que querramos comunicar define cómo lo comunicamos. Y esto básicamente es el estilo. ¿Cómo entregamos el mensaje que queremos entregar? ¿Vale? Primero delimitamos el mensaje con la delimitación del tema, con la pregunta de investigación.
redactamos el mensaje y en la corrección de estilo revisamos el mensaje y vemos si el mensaje está escrito con pues ahora sí que con el estilo que debe ser o si no. ¿Ok? O con el estilo que queremos. Por ejemplo, si queremos hacer un ensayo literario y acabamos haciendo un ensayo académico con un tono formal, pues bueno, es válido y es un texto interesante quizá, pero pues nosotros queríamos hacer un ensayo literario, queríamos meterle humor, queríamos meterle anécdotas narrativas como los ensayos de Monsiváis. Entonces, nos acabó quedando un texto que no satisface nuestras propias expectativas. Acuérdense, el ensayo es un texto personal. Las expectativas de un ensayo las damos nosotros mismos. Y bueno, cuando es académico, quizá también la propia materia que se va a evaluar, ¿no? Pero si escribimos un ensayo para, digamos, como literario, las expectativas las ponemos nosotros nada más. ¿Vale? Ok. Bueno, díganme si hay dudas, comentarios de algo que hayamos visto, de cualquier cosa. O incluso que no tenga mucho que ver, algo de lo que hayamos mencionado que les haya causado curiosidad. Les leo y les escucho. Mientras tanto, vamos a salir de la... Bueno, estas fueron ya todas las diapositivas, los temas de hoy. Ok. No hay dudas, no hay dudas. Denme un segundito porque les quiero compartir una pequeña actividad de comprensión de lectura, pero no la tenía abierta. Aquí está. Ok. Ok, díganme si ven lo mismo que yo veo. Un texto titulado Los juegos del lenguaje. Sí, perfecto. Muy bien. Ulises, Sara, Yasmín, perfecto. Dicen que sí. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio de comprensión de lectura, entonces acuérdense. Para la comprensión de lectura necesitamos extraer ideas principales, ideas secundarias y la intención del autor al escribir este texto. Además de, pues, básicamente poner atención. Entonces, bueno, les pido de favor. Bueno, hasta ahora pues han sido bastante participativos, entonces pongan atención a la siguiente lectura y participen con las preguntas, ¿vale? Por favor. Ok, dice. Los juegos del lenguaje. Wittgenstein, en Investigaciones Filosóficas, el título de un libro, inicia la crítica de la concepción descriptiva del lenguaje a la que califica de agustiniana. Sostiene que su defecto principal es creer que la función del lenguaje es nombrar objetos. Sin embargo, ocurre que, por ejemplo, cuando un carpintero está trabajando en su taller y de pronto mira a su ayudante y le dice, martillo, con esa expresión no le está queriendo decir que hay cierta herramienta llamada así, sino que debe alcanzarle el martillo. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si alguien en el salón de clase escucha la palabra tiza, no entiende que el profesor está describiendo la existencia de un cierto objeto denominado así, sino que el profesor está pidiéndole que le alcancen una tiza. Este filósofo sostiene que el significado de las palabras no está dado por la descripción de los objetos que nombra, sino por el uso comunicativo de las mismas en situaciones de la vida cotidiana. Así, una persona al oír un balazo le dice a otra, cielos. Perdón, así, si una persona al oír un balazo le dice a otra, cielos, no está representando una cierta entidad, sino una emoción. Y si alguien en esas circunstancias se pusiera a mirar el cielo, simplemente no habría entendido el uso de esa palabra. En otros términos, según Wittgenstein, esta persona no sabría participar del juego del lenguaje de su comunidad. En efecto, este filósofo denominó el lenguaje que usan las comunidades de hablantes juego del lenguaje, language game, pues cada comunidad de hablantes, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en general. Así, la ciencia física tiene su juego lingüístico, de la misma manera que la lógica, pero también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas. Ok, entonces, este fue el texto. Ahora vamos a pasar a las preguntas.
Dice, número 1, el enunciado que mejor resume el texto es A. Aporte de Wittgenstein a teorías descriptivistas del lenguaje. B. El lenguaje tiene como función principal nombrar cosas. C. Wittgenstein y los usos del lenguaje. D. El uso peculiar del lenguaje en San Agustín. E. El cuestionamiento a los nombres de las emociones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok, tenemos un voto por la A. Otro voto por... Ah, no, nada más uno. Vamos por un voto por la A. Un voto por la B. Un voto por la C. Ok. Bueno, nos falta un voto. Nos falta un voto. A, B, C, D, O, E. También la C. Muy bien. La respuesta correcta, felicidades Yasmín y Sara, es la C. Wittgenstein y los usos del lenguaje. Vamos a checar por qué las otras no. A. Aporte de Wittgenstein a teorías descriptivistas del lenguaje. Esta no. ¿Por qué? Porque en el literario al principio dice inicia la crítica de la concepción descriptiva del lenguaje. Es decir, no aporta a la teoría, a la concepción descriptiva o a la teoría descriptivista, ¿vale? O sea, lo que critica es que el lenguaje sirva solo para describir. Entonces, no hace un aporte a estas teorías. La B, ¿por qué la B no es? El lenguaje tiene como función principal nombrar cosas. Esta no, porque justo el texto dice lo contrario. Dice que si un carpintero está trabajando y mira a su ayudante y le dice martillo, no le está queriendo describir un martillo. Le está diciendo, pásame el martillo. ¿Vale? Entonces, el lenguaje no tiene como función principal nombrar cosas. Justo critica esta idea. Ahora la C, Wittgenstein y los usos del lenguaje. Sí, porque precisamente habla de eso, cómo cambia el lenguaje de acuerdo a su uso en cada contexto. El uso peculiar del lenguaje en San Agustín. No, a San Agustín solo lo menciona de pasadita y ni siquiera directamente. Dice, usa el adjetivo agustiniana. Eso se refiere a San Agustín, pero no habla de esto. Fíjense que la pregunta es, el enunciado que mejor resume el texto, es decir, el enunciado que más se relaciona con la idea principal del texto, ¿vale? Ahora, la E, el cuestionamiento a los nombres de las emociones. Por ahí menciona algo de una expresión emotiva, cuando dice cielos, pero no habla sobre los nombres de las emociones, porque solo menciona una expresión emotiva así como en abstracto, ¿no? En un ejemplo muy particular. Entonces, la E no es. Muy bien, era la C. Número 2. Participar en un juego del lenguaje significa A. Seguir sus reglas. B. Analizar sus nombres. C. Describir sus objetos. D. Asimilar sus descripciones. O E. Transformar su sintaxis. ¿Qué significa participar en un juego del lenguaje? Vamos bien de tiempo. ¿Cuál será? También si tienen dudas y necesitan quizá checar una sección del texto de nuevo, lo hacemos. A veces pasa que hay que leer dos veces para familiarizarnos mejor. Tenemos un voto por la A, un voto por la D. Un voto por la C y otro voto por la D. Muy bien. La respuesta correcta, felicidades Nubia, es la A. Participar en un juego de lenguaje significa seguir sus reglas. ¿Por qué? Fíjense aquí.
Este filósofo denominó el lenguaje que usan las comunidades de hablantes juego del lenguaje, pues cada comunidad, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo. ¿Vale? Entonces, participar en un juego del lenguaje significa seguir sus reglas, como participar en cualquier juego significa seguir las reglas de ese juego, ¿no? Si yo estoy jugando fútbol y de pronto recojo el balón con las manos y me pongo a correr para llegar a la portería, eso es una falta. Ni siquiera si soy el portero, ¿no? Porque el portero solo puede agarrar el balón con las manos dentro del área. Entonces, si yo hago eso jugando fútbol, estoy faltando a las reglas. Y de hecho, ni siquiera estoy jugando fútbol. Estoy agarrando el balón como si fuera rugby, ¿no? O, ¿cuál es ese? O fútbol americano. Sí, rugby, creo. Bueno, X. Entonces, esto es una falta a las reglas del juego y por lo tanto no estoy participando en el mismo juego que el resto de los otros jugadores, ¿vale? Ahora, ¿participar en un juego de lenguaje significa analizar sus nombres? No. Bueno, ya vimos, porque pues explícitamente el texto dice que un juego de lenguaje requiere seguir sus reglas, ¿no? Entonces, no tiene que ver con nombres, porque precisamente no tiene que ver con descripciones, no tiene que ver con los nombres de objetos ni con descripciones de objetos. Entonces, estas tres se eliminan. Y la E, transformar su sintaxis. Esta menos porque el texto ni siquiera menciona nada de sintaxis, ¿vale? Acuérdense, la sintaxis es una parte de la gramática que estudia el orden en el que se ponen las palabras dentro de una oración. Entonces no tiene nada que ver con la sintaxis. Muy bien. Número 3. De acuerdo con el texto, si una madre va a servir la cena a sus hijos y dice comida, esta palabra supone A, una descripción de los alimentos. B, una llamada a sentarse a la mesa. C, una expresión emotiva. D, un listado de nombres. O E, una referencia a un objeto. Un voto por la B. Un voto por la C. Otro voto por la C. 3 votos por la C y una por la B. La respuesta correcta, felicidades Ulises, es la B. Una llamada a sentarse a la mesa. ¿Por qué? Bueno, la A no es, ¿por qué? Porque, bueno, no es una descripción. Justo el texto nos está diciendo que las palabras no necesariamente son descripciones. Entonces, si la mamá grita comida, no está describiendo la comida. Si la mamá grita comida, está llamando a que se sienten a la mesa. De la misma manera que, según este texto, fíjense en los ejemplos que da este texto. Cuando el mecánico en el taller dice martillo, su asistente le tiene que pasar el martillo. Cuando el profesor dice tiza, le está pidiendo que alguien le pase una tiza. Entonces, en los ejemplos de este texto, cuando decimos esto, no estamos haciendo una expresión emotiva. Ahora, aquí a lo mejor se confunde con la otra opción porque aquí da otro ejemplo. Cuando alguien oye un balazo y dice cielos, no está llamando la atención hacia el cielo, está haciendo una expresión emotiva. Pero ¿por qué aquí la mamá no está haciendo una expresión emotiva cuando dice comida? Pues porque la mamá no está reaccionando, o sea, el contexto no es, digamos, aquí quizá el contexto está como presupuesto, ¿no? Presuponemos que es la mamá la que llama a comer a los hijos. Y ese supuesto es lo que cambia el significado de la palabra y no cambia nuestra interpretación de la situación, ¿no? Puede ser una expresión emotiva, por ejemplo, si la mamá tiene hambre. Pero fíjense aquí, hay que leer bien la pregunta. ¿Por qué? Porque dice, si una madre va a servir la cena a sus hijos, es decir, va a servir la cena a sus hijos y dice comida. Esto ya nos está hablando de cuál es la situación. Va a servir la cena. Entonces, si la va a servir, pues y quiere que haya alguien que la sirva y por eso les grita comida y ya van los niños, ¿no? Sería, por ejemplo, una expresión emotiva si tuviera hambre. No sé, alguien que tiene hambre y grite de pronto comida, no está describiendo la existencia de alimento, no está haciendo una referencia directa, es decir, no está usando el lenguaje en su función referencial, está usando el lenguaje en su función expresiva, emotiva. Comida, sí, se alegra de ver comida porque tiene hambre, ¿no? Entonces, fíjense en la pregunta.
lean bien la pregunta, analicen bien la pregunta y ya luego relacionenla con las opciones. Ok, pregunta número 4. Según el texto, para Wittgenstein, el significado de las palabras depende de A, los objetos que se nombran, B, la sintaxis del texto, C, una gramática universal, D, situación comunicativa, E, descripciones exactas. Voy a tomar foto a la asistencia, porque ya nos dieron las 9. Tenemos un voto de Ulises por la A. Tenemos un voto de Nubia por la D. Una respuesta de Yasmín por la A. Y nos falta un último voto para checar la respuesta. Sara vota por la B. Ok. La respuesta correcta es la de Nubia. La D. Felicidades. Para Wittgenstein, el significado de las palabras depende de la situación comunicativa. Los ejemplos que muestra para esto es el del mecánico que dice martillo porque quiere que le pasen el martillo. El profesor que dice tiza porque quiere que le pasen la tiza. La persona que oye un balazo y dice cielos porque se sobresaltó, pero no porque hable del cielo. O, bueno, normalmente cuando oímos un balazo decimos otro tipo de expresiones, ¿no? Como aica. Y eso no denota la existencia de una cierta mala persona en las cercanías. Es una expresión emotiva que denota sorpresa y cierto miedo, ¿no? Denota un sobresalto. Entonces, no depende de los objetos que se nombran, justo lo que dice el texto es lo contrario. El significado de las palabras no solo depende de los objetos que se nombran. Esta puede que sea la idea que nosotros tengamos. Pero según el texto, esto no es así. La sintaxis del texto. De nuevo, el texto no menciona la sintaxis en ningún lado. Una gramática universal. Tampoco menciona nada que tenga que ver con gramática. Habla solamente de significados y contextos. Habla de algo que se llama semántica y algo que se llama pragmática. La situación comunicativa, esta es la respuesta correcta, porque precisamente dice que cada situación, en cada situación y se da un diferente juego del lenguaje, ¿no? Se usa el lenguaje con distintas reglas. Los significados cambian de acuerdo a la situación. Y las descripciones exactas. De nuevo, no, porque el lenguaje no depende de la descripción de un objeto, según el texto. 5. Del texto se colige, es decir, se extrae, se deduce, se infiere, que un juego del lenguaje, se extrae o se infiere que un juego del lenguaje es A, una teoría semántica universal, B, un conjunto de reglas para la crítica, C, el que usa una comunidad de hablantes, D, una norma sintáctica universal, E, una descripción objetiva del lenguaje. Un voto por la C, dice Ulises que la C.
Un voto por la B, dice Sara que la B. Un voto por la E, dice Nubia que la E. Ulises vota por la C, Sara vota por la B, Nubia vota por la E. Y Yasmín o Jazmín. Bueno, hay quien gente que pronuncia Jazmín, no Yasmín. Pero bueno, Yasmín Roldán vota por la E. La respuesta correcta la tiene Ulises, la C. Un juego de lenguaje es el que usa una comunidad de hablantes. Acuérdense, en el segundo párrafo lo dice. Este filósofo denominó el lenguaje que usan las comunidades de hablantes, aquí ya lo menciona, las comunidades de hablantes, juego del lenguaje, pues cada comunidad, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo de la comunidad. Aquí nos puede confundir esto de las reglas, pero fíjense. Aquí el inciso B decía, lo que decía el inciso B es un conjunto de reglas para la crítica. No hablo nunca de la crítica. Sí, un juego de lenguaje tiene un conjunto de reglas, pero no tiene nada que ver con la crítica, ¿vale? Nunca lo menciona. Es el lenguaje del juego de lenguaje es el que usa una comunidad de hablantes. No es una norma sintáctica universal, de nuevo, nunca habla de sintaxis ni de gramática, y no es una descripción objetiva del lenguaje. Este quizás es un poco más difícil de ver por qué. ¿Por qué no es una descripción objetiva del lenguaje? Porque, acuérdense, lo que dice aquí, lo que dice aquí el texto es que cada comunidad de hablantes tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en general. Por lo tanto, no es una descripción objetiva, porque algo objetivo es algo que vale para todos. Entonces, no es una descripción objetiva del lenguaje porque, según esta idea, no hay reglas que valgan para todos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Terminamos, ¿vale? Díganme quizás si les quedan dudas o comentarios finales. Y si no, pues nos vemos mañana a la misma hora. Y en el mismo canal, la hora que estamos literalmente viendo clases por la televisión. Que en este caso, bueno, nosotros no, pero bueno. Si ya no hay dudas, ya les tomé asistencia, entonces nos vemos mañana. Perfecto. Sale pues. Buenas noches, descansen. Nos vemos mañana. Chao.